Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos y amigas, que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz les guarde, que sea derramando la paz de Dios sobre vuestras vidas, llenando sus corazones. El Espíritu de Dios sobre ustedes, sobre vosotros, hermanos y hermanas, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios, el Evangelio, dice, es espíritu y vida para todo aquel que cree. Pan de vida que bajó del cielo. Eso es el Evangelio. El Señor Jesucristo, el Verbo divino encarnado. Abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, que habla sobre el trigo y la cizaña. Y vamos a leer la bendita palabra desde el versículo 24 al 30. Y 36 al 43 del capítulo 13 de Mateo. Dice la Biblia, vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Padre que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito Dios altísimo, príncipe de paz. Tu palabra es espíritu y vida. Que tu palabra sea meditada con el poder de tu Santo Espíritu, con la unción y el fuego de tu Santo Espíritu. La meditación de tu palabra.
Tu mismo Espíritu de Dios toca corazones, toca vidas, en misericordia, en el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo, derrama unción en este lugar, Espíritu Santo de Dios, en misericordia. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, la palabra dice parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, hermanos y hermanas, se refiere a lo que hace el Señor Jesucristo, la comparación, cómo a las personas separa en dos grandes grupos. Se refiere a los hijos de Dios, al trigo, y a la cizaña del campo, a los hijos de Satanás, a los hijos del diablo, hermanos y hermanas. Porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo limpiará su era. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra. Y vamos a ver lo que dice acá en Mateo 3. Mateo 3, versículo 11 al 12. Dice la Biblia, cuando Juan el Bautista aparece predicando en el desierto: yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y agrega, hermanos y hermanas, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿cómo estamos caminando en este tiempo delante de la presencia de nuestro Padre Dios? Si somos el grano de trigo, hijos de Dios, como dice la Biblia, o todavía seguimos, hermanos y hermanas, como paja de la tierra, como la cizaña del campo. Dos grandes grupos, hermanos y hermanas. El grano, que habla la Biblia aquí, que nuestro amado Señor Jesucristo dice que limpiará su era y recogerá, dice, su grano, su trigo en el granero. Recuerden, hermanos y hermanas, lo que nos dijo el Señor Jesucristo: yo me voy. Primero dijo, les dejo un consolador. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, a fin que donde yo esté, estéis vosotros también. Y luego volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Escuchen, hermanos, en la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Allá es donde nos va a recoger nuestro amado Señor Jesucristo, a los que estamos ya nacidos de agua, de espíritu, a los que somos trigo de Dios. El hermano o la hermana, los evangélicos y evangélicas que están nacidos de nuevo, llenos del poder del bendito Espíritu Santo de Dios, corriendo ríos de agua viva, ungidos con el poder del bendito Espíritu Santo de Dios, son trigo de Dios. Los que viven en la obediencia al Evangelio, a la palabra, los que son hacedores de la palabra, los que practican la palabra, son trigo de Dios. Los que están lavados con la sangre del Señor Jesucristo, son trigo de Dios. Los que están inscritos arriba en el libro de la vida, son trigo de Dios. Los que viven en santidad, en pureza, en obediencia a la palabra del Señor Jesucristo, son trigo de Dios. Miren, hermanos y hermanas, el trigo, el grano, que será recogido arriba en el granero, porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo recogerá su trigo, limpiará su era. En el granero ahí será recogido el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano y hermana, te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Sigues siendo todavía paja de la tierra? ¿O ya te convertiste y naciste de nuevo y ya eres trigo de Dios? Aleluya. Pero los evangélicos y evangélicas que todavía viven en la desobediencia,
que todavía viven practicando el pecado, que todavía viven en la corriente del mundo, que todavía los anhelos de los evangélicos y evangélicas están todavía en el mundo, que todavía están mirando atrás lo que han dejado atrás, como la mujer de Lot, porque ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Los que todavía están sentados en la mesa de los ídolos, los que todavía son fornicarios espirituales, adúlteros espirituales, idólatras aquí en la faz de la tierra, todavía evangélicos y evangélicas, que no tienen el poder, la unción y el fuego del bendito Espíritu Santo de Dios. Ellos son la paja de la tierra, como dice aquí la bendita palabra de Dios, como dice el Señor Jesucristo en su palabra, hermanos y hermanas. Los evangélicos y evangélicas que viven todavía en la desobediencia, practicando el pecado, de amigos del mundo, todavía los anhelos carnales de los evangélicos y evangélicas en el mundo, los entretenimientos carnales, todos los que todavía están viviendo en su carne, con los anhelos del mundo, con los anhelos del pecado, son paja de la tierra. Pero si tú, hermano y hermana, estás lleno de la unción, lleno del fuego, lleno del poder del bendito Espíritu de Dios, eres trigo de Dios, y seremos, como dice la Biblia, recogidos en el granero, arriba, en el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia. Dos grupos, eso tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué somos? La manera como estamos viviendo delante de nuestro Padre Dios. ¿Cómo estás viviendo, hermano o hermana? Porque si estás todavía viviendo en la hipocresía, todavía estás de pecador o pecadora escondida, sigues siendo paja de la tierra, y recogerá la paja y quemará nuestro Señor Jesucristo en fuego que nunca se apagará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Hijos de Dios e hijos del diablo, clarito dice la Biblia, que cuando el dueño del terreno, el Señor, salió y sembró grano y se fue, pero sembró buena semilla, dice el Señor en el campo. Pero en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No todos son hijos de Dios, hermanos y hermanas, hijos de Dios, no. La condición, el requisito para ser hijos de Dios, hermanos y hermanas, está en Juan 1. Dice la Biblia clarito: y a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, trigo de Dios, que será recogido en el granero del cielo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No todos, hermanos y hermanas, amigos y amigos, son hijos o hijas de Dios, hermanos y hermanas. Solamente recibiéndole al Señor Jesucristo y empezando a vivir una vida en santidad, en obediencia, practicando la palabra. Hermanos y hermanas, llenos del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu Santo de Dios, ahí vamos a ser trigo de Dios. Ahí vamos a ser recogidos en el granero para no ser quemados en el fuego como paja de la tierra, el fuego que nunca se apagará. Aleluya. No todos somos o son hijos de Dios. Hermanos y hermanas, cuando escuchamos todos son hijos de Dios. Todos, dice, cuando ya un prójimo ya muere. El prójimo muerto ha sido un pecador, todo, y le dicen, ya está arriba, dice, descansando con el Señor Jesucristo, donde el Señor. Pero hermanos y hermanas, se ha muerto el pecado. Todo aquel que practica el pecado, el que vive en pecado, en la desobediencia, dice la Biblia, es hijo del diablo. Entonces, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿dónde iría el prójimo, el evangélico, la evangélica, que murieron en pecado, que salieron de esta tierra, de su cuerpo en pecado,
que le sorprendió el día de dar cuentas a nuestro Padre Dios en pecado. ¿Dónde irían, hermanos y hermanas? Porque el que practica el pecado es hijo del diablo, dice la Biblia. Está escrito en la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia. Cómo nuestro Padre Dios distingue a sus hijos. Grano, trigo de Dios, para ser recogido, dice la Biblia. Cuando venga el Señor Jesucristo a limpiar su era, para recoger a sus hijos e hijas arriba en el reino de los cielos, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, no les hubiera dicho, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo las características de los hijos de Dios y las características de los hijos del diablo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Juan 8. Capítulo 31 al 47. Ahí vamos a ver las características de los hijos del diablo. Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 al 47. Y dice la Biblia, versículo 39 en adelante: sois de vuestro padre el diablo, dice aquí el título de la palabra. Respondiendo y le dijeron, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba confrontando a los fariseos hipócritas, cuando les estaba también ahí predicando el Evangelio, dice la Biblia, respondieron y le dijeron a Jesús, se refiere a nuestro Señor Jesucristo: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hermanos, escuchen, de vuestro padre, dijo clarito. Hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron los fariseos, se refiere: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Hermanos y hermanas, miren lo que dice, escuchen lo que dice. Ellos también dijeron: nosotros somos hijos de Dios, tenemos un padre. Nuestro padre, primero dicen, es Abraham, nuestro padre. Y acá tenemos un padre porque no somos nacidos de fornicación. Y ese es Dios, dice la Biblia, dicen los fariseos. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Miren, hermanos y hermanas, si vuestro Padre, les dijo a los fariseos, fuese nuestro Padre Dios, me amaríais. Porque Él viene de arriba, hermanos y hermanas. ¿De qué manera le amarían o le amamos al Señor Jesucristo? Cuando nosotros vivimos en la obediencia, en observancia a la palabra, a los mandamientos que están aquí establecidos, escritos. Ahí demostramos el amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí podemos decir que le amamos. Porque si nosotros, hermanos y hermanas, le decimos que le amamos al Señor Jesucristo y escondido violamos la palabra, y estamos caminando en la hipocresía como paja de la tierra, y estamos viviendo en desobediencia, entonces, hermanos y hermanas, somos hipócritas como los fariseos de los últimos días. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros decimos que le amamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos y hermanas, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en la obediencia a la palabra, en santidad, practicando la palabra, viviendo por la palabra, hermanos y hermanas. Porque es bienaventurado el que oye la palabra y la practica. Ahí le decimos que le amamos y decimos que somos hijos e hijas de Dios. Mientras tanto, hermanos y hermanas, todavía si es que estamos en la desobediencia, todavía somos
paja de la tierra para ser quemados y quemadas en fuego que nunca se apagará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí le dice nuestro Señor Jesucristo, les dice a los fariseos hipócritas: si vuestro Padre, dice, fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, hermanos. Así dice. El 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Así está en este tiempo, hermanos y hermanas, a las congregaciones, a las iglesias. ¿Por qué no entienden el lenguaje del Señor Jesucristo? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hermanos y hermanas, en otras palabras, ¿por qué no me obedecen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué viven en la desobediencia? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Aleluya. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, dijo nuestro Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará, dijo, al reino de los cielos, hermanos y hermanas. ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no vives en santidad? ¿Por qué no te apartas del pecado? ¿Por qué sigues en la corriente del mundo? ¿Para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo, si no haces lo que yo te mando? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque está escrito, hermanos y hermanas, sed santos como yo soy santo y perfectos como yo soy perfecto. Y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Porque el que sigue tocando lo inmundo sigue siendo paja de la tierra para ser quemada en fuego que nunca se apagará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? ¿Por qué no me puedes obedecer? El que tiene oídos para oír, así, óigale, les decía el Señor Jesucristo a los que le estaban escuchando en este tiempo. Ahora es por la bendita palabra que tenemos aquí en nuestras manos, la lámpara que es la palabra de Dios, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Miren cómo el Señor Jesucristo les dice a los fariseos: ¿por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? No erréis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué no entendés mi lenguaje? Les dijo. Aleluya. Cuando les confrontó a los fariseos hipócritas, el Señor Jesucristo, de la indignación, lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Tú que matas a los profetas y a todos los que son enviados, pero no me volveréis a ver hasta cuando digáis: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no me quieres obedecer? ¿Y para qué me llamas Señor? Si tu Señor todavía está en el mundo, si tus dioses siguen siendo ahí en el mundo, tienes a tus dioses, a donde practicas el pecado, a donde todavía estás de pecador o pecadora escondida, creyendo que el juez justo no te está mirando. Aleluya. No hay nada encubierto que no será sacado a luz. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos y hermanas. Peor siendo evangélicos y evangélicas. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué no me pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que yo les hablo, lo que yo les digo? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros, dijo en el versículo 44, sois de vuestro padre el diablo. Y ahí está, hermanos y hermanas, dos grupos: el trigo, los hijos de Dios; la paja,
los hijos del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Repito lo que dice la palabra, el versículo 44 de Juan 8. Vosotros sois hijos, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los anhelos de vuestro padre que sigues haciendo. Evangélico y evangélica, si todavía estás practicando el pecado, sigues todavía esclavizado al diablo. Y los anhelos de vuestro padre el diablo, eso hacéis. Eso practicas a escondidas. Eso vives haciendo porque todavía tu mirada está puesta en el mundo, en lo temporal, en lo pasajero, en lo que perece. Cuando la Biblia dice, hermanos y hermanas, que nosotros como trigo de Dios estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, hermanos y hermanas, está arriba en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros, si todavía, hermanos y hermanas, sigues en la desobediencia, sigues de pecador escondido, vuestro padre sigue siendo el diablo, porque todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo. Está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos y hermanas, ahí están las características de los hijos del diablo. Mentirosos, engañadores, hipócritas, fornicarios con el mundo, evangélicos y evangélicas si no están convertidos al Señor Jesucristo. Todavía paja de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El diablo peca desde el principio, homicida desde el principio, padre de mentira. Hermanos y hermanas, aleluya. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha y la pone en práctica. El que es de Dios vive en obediencia a la palabra. El que es de Dios vive practicando la palabra. El que es de Dios se santifica cada día más, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El que es de Dios, grano de Dios, no practica el pecado, no vive todavía en la corriente del mundo, no se deleite en la carne, el que es hijo o hija de Dios. Aleluya. Solo tú sabes, hermano o hermana, cómo es tu vida, cómo estás viviendo, si eres paja de la tierra para ser quemada o eres grano de trigo para ser llevado al reino de los cielos, a ser guardado arriba el grano, en el granero, en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que es de Dios, oye la palabra. Mis ovejas me oyen y me siguen. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, cómo el Señor Jesucristo ya les confrontó y les dijo a los fariseos hipócritas. Y si los evangélicos y evangélicas todavía, hermanos y hermanas, redundando, ya siendo evangélicos y evangélicas, todavía practican el pecado, todavía están en la corriente del mundo, todavía están viviendo en su carne, todavía están viviendo en sus pensamientos, es decir, siguen siendo paja de la tierra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, lo que está escrito practica. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero por eso les dijo a los fariseos, no
vosotros la palabra porque no sois de Dios. El que no es de Dios no obedece la palabra, porque está escrito que en los últimos días entrarán en las congregaciones pecadores, impíos, encubiertamente a las congregaciones, hermanos y hermanas. Paja de la tierra en las congregaciones para ser quemada en fuego que nunca se apagará. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Vayamos, sigamos meditando, hermanos y hermanas, lo que dice respecto de los que no son de Dios y de los hijos de Dios. Miren lo que dice en Romanos 8, la palabra al respecto. Dice el apóstol Pablo, versículo 9 del capítulo 8 de Romanos: mas vosotros, escuchen, hermanos y hermanas, la palabra, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Mas vosotros no vivís conforme a las concupiscencias de tu carne. No vivís conforme a tus pensamientos. No vives conforme a tus pasiones y deseos carnales. No vives conforme a tus deseos. Eso quiso decir cuando dice aquí: mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vives conforme a tus concupiscencias carnales, pervertidas, perversas y podridas. Ya no estás mirando las cosas que están en el mundo. Ya no estás practicando el pecado. Ya no vives de pecador escondido. Ya no eres paja de la tierra. Aleluya. Ya vives conforme al Espíritu. Eso dice aquí la palabra, hermanos y hermanas. Mas vosotros no vivís según la carne, según las concupiscencias, las pasiones desordenadas de tu carne. Y siendo evangélico y evangélica, todavía anhelando lo del mundo, todavía anhelando lo pasajero, todavía anhelando lo temporal, todavía anhelando lo que dejaste atrás, hermano y hermana. Todavía anhelando los deleites del pecado, todavía anhelando revolcarte en el mundo en el pecado. Todavía estás anhelando, hermano y hermana, si no estás nacido de nuevo, todavía estás anhelando para irte a sentar a fornicar con el mundo, cuando dice la Biblia: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Porque el que es amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye en enemigo de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y continúa el versículo 9, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuchen, hermanos, dice, no es de Él. Escuchen, hermanos. Repito la palabra, hermanos y hermanas, para que no crean que yo estoy inventando. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Aleluya. Repito la cita, el capítulo, Romanos 8, versículo 9. Y si alguno no tiene, morando en su cuerpo mortal, el Espíritu del Señor Jesucristo, él no es del Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia dice que todavía sigue siendo paja de la tierra, porque dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que no está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, el que no tiene el bendito Espíritu de Dios en su vida, el que no tiene el poder, la unción, el fuego del Espíritu de Dios en su vida, ese no es trigo de Dios. Ese sigue siendo paja de la tierra. Solamente con el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, vamos a tener la salvación, vamos a alcanzar el reino de los cielos, vamos a ser grano de Dios, vamos a ser llevados de arriba al granero, al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No siendo paja de la tierra. No te engañes, no nos engañemos, hermanos y hermanas. Como dice el Señor Jesucristo, les dijo a los fariseos: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo, no haces lo que yo te mando, no practicas la palabra, no me obedeces. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Clarita la palabra está, clarita. El que no tiene en su vida al bendito Espíritu de Dios, pronto a alienarse del bendito Espíritu Santo de Dios, pronto a dejar de ser paja de la tierra, pronto a dejar la vida mundana, la vida en tibieza espiritual, la vida en mediocridad, en conformismo, la vida de pecado, pronto para que seas lleno del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu Santo de Dios, y seas grano de Dios para ser recogido arriba en el granero, en el reino de los cielos. Pronto a buscar la santidad, porque el bendito Espíritu de Dios no va a venir a morar en un cuerpo que está lleno de pecado, lleno de concupiscencias, de pasiones desordenadas, en un cuerpo carnal, perverso, pervertido y podrido. Porque Él es santo, Él es puro, Él es todopoderoso. Aleluya, porque Él no habita en el pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la condición para ser hijos de Dios. Ya hemos visto dos. Primero aceptarle al Señor Jesucristo y después tener al bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Porque el que no tiene, recalcando al bendito Espíritu de Dios en sus vidas, no es hijo de Dios. No pensemos nosotros, hermanos y hermanas, que con la tibieza espiritual, con la mediocridad, con el conformismo, y aún peor todavía, como pecadores escondidos, como hipócritas, vamos a ser trigo de Dios. Porque si estamos de esa manera, todavía seguimos siendo paja de la tierra. Así está escrito en la Biblia, no lo digo yo, aleluya. Paja de la tierra para ser quemada en fuego que nunca se apagará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero sigamos meditando. Vamos a Primera de Juan, hermanos y hermanas, a ver lo que dice respecto a los hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. En Primera de Juan dice la Biblia, el capítulo 3 de Primera de Juan. Ahí vamos a ver lo que habla también de los hijos del diablo, pero también habla algo respecto de los hijos de Dios, hermanos y hermanas. Primera de Juan, capítulo 3, del 7 al 12. Vamos a ver al respecto, hermanos y hermanas. Sigamos meditando en la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia, versículo 7 en adelante, Primera de Juan, hermanos, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto de los hijos del diablo, y también habla algo de los hijos de Dios. Dice la Biblia, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice clarito. Nadie te persuada de otra manera, que si no vives en la justicia, hermanos y hermanas, como está escrito aquí la palabra, nadie os engañe. Si no vives de otra manera, hermanos y hermanas, si no vives contrario a la palabra, si no vives de otra manera lo que no está escrito en la bendita palabra, dice el que hace justicia es justo, no viviendo contrario a lo que está escrito, no viviendo en la desobediencia, no siendo paja de la tierra, no siendo hijo o hija del diablo, como dice la Biblia, aleluya. Nadie os engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la justicia de Dios, el que vive conforme a lo que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios, el que vive practicando la palabra en la obediencia, en observancia a todo lo que está escrito, a los mandamientos de Dios. Él es el justo, el que hace justicia, hermanos y hermanas, el que vive en la justicia como Él es justo.
el juez justo, hermanos y hermanas, a quien todos, dice la Biblia, que todos compareceremos ante el tribunal del juez justo, el Señor Jesucristo, en el día del juicio. Aleluya. Pero gloria a Dios, lo que dice la Biblia, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que ya no somos paja de la tierra, ya no hay condenación, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra. Y continúa la Biblia, el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan, dice: el que practica el pecado es del diablo. Ahí está, hermanos y hermanas, clarita la palabra. Voy a repetir, hermanos y hermanas, no lo digo yo. Vean, meditemos, ahí está la palabra. El que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahí está, hermanos y hermanas. El que practica el pecado todavía sigue siendo paja de la tierra. El que practica el pecado todavía vive en la desobediencia, todavía vive en la injusticia. Y no sabéis, dice la Biblia, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, porque está escrito clarito: el que practique el pecado. Si eres evangélico o evangélica, estás en una congregación agarrado a la Biblia y sigues practicando el pecado, sigues ofendiendo a Dios, sigues viviendo en tu carne, en tu mente, en tus pensamientos, sigues siendo paja de la tierra y por ende eres hijo o hija del diablo. Eso está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas. Vives al margen de la palabra, todavía eres injusto, no vives practicando el evangelio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero gloria a Dios, lo que dice el mismo versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, para rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna, para rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable, porque dice nuestro Señor Jesucristo, aleluya: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis, porque en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Así nos dice el Señor Jesucristo en su palabra, aleluya. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es grano de Dios, todo aquel que es trigo de Dios, no practica el pecado. Ya no vive revolcándose en el pecado. Ya no vive diciendo: yo soy evangélico y evangélica de nombre, y sigue revolcándose en el pecado, y sigue viviendo doble vida, y sigue de pecador escondido, y sigue de hipócrita, y sigue de fornicario espiritual, y sigue de idólatra en el mundo, aleluya, y sigue de adúltero espiritual. Porque almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aleluya. El que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque de modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Por cuanto ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive aquí en mí, dentro de mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No practica el pecado, ya no le ofende a Dios. El que es nacido de Dios, la simiente santa de Dios está en él, porque está lleno del poder, de la unción, del fuego del bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya no practica el pecado, ya no vive en la hipocresía el que es nacido de Dios. Ya no vive el evangélico y evangélica nacidos de Dios. Nacidos de nuevo, ya no viven sentados agarrados a la Biblia, y de pecadores escondidos y de hipócritas. Todavía siguen siendo paja de la tierra, hijos del diablo,
Clarita la palabra, hermanos y hermanas. No lo digo yo, escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Llenos del poder, hermanos y hermanas. Para eso es importante llenarnos del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu de Dios. Porque el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, como dice la Biblia, como dice la palabra, conforme a lo que está escrito, de esa manera el creer en el Señor Jesucristo. No creer solo de labios, no solo Señor, no solo el Señor y no solo el Señor por acá, sino el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu de Dios que habríamos de recibir los que le hemos creído al Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la manera de creer en el Señor Jesucristo. No solo una creencia superficial, no solo una creencia hipócrita, no de pecador escondido, ofendiendo a nuestro Padre Dios, haciendo vituperar el nombre de nuestro Padre Dios, porque con tus hechos, hermano y hermana, que si todavía sigues de paja de la tierra, con tus hechos, dice la Biblia, niegas la eficacia de la piedad, niegas la eficacia del Evangelio. Así está escrito, niegas al Señor Jesucristo, aleluya. Con tus hechos demuestras lo contrario, porque si sigues practicando el pecado en la congregación, agarrado la Biblia, sigues todavía siendo paja de la tierra, sigues todavía siendo hijo o hija del diablo. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Porque el que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, hermanos y hermanas, porque de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Todo lo viejo pasó, todo lo mundano pasó, ya no somos más paja de la tierra, ahora somos hijos de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos trigo de Dios para ser recogidos en el granero, en el reino de los cielos. Ya no practica el pecado el Hijo de Dios, ya no vive en su carne, ya no vive en sus pensamientos, ya no vive en la mundanidad, ya no vive en la corriente del mundo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, ya no vive fornicando con los ídolos en el mundo, ya no vive solo de religioso evangélico y evangélica, solo de palabra nomás creyendo ahí, solo de palabra nomás halagándoles que a nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere nada que tú le halagues con tus palabras fingidas y mentirosas. Él quiere que te conviertas a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él quiere que le obedezcas la palabra. Si no, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Para qué me llamas Señor, Señor? Y no me obedeces. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ese entrará, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así está escrito, hermanos y hermanas. El versículo 10 de la lectura que estamos meditando dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Escuchen, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahí está, hermanos y hermanas, para los que dicen que no hay hijos del diablo. Aleluya. Para los que dicen que el diablo no tiene hijos, porque un señor sembró buena semilla en su campo y en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña, sembró la paja de la tierra. Aleluya. En esto, dice la Biblia, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Clarita la palabra, clarita la Biblia, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
todo aquel que no hace justicia, escuchen hermanos, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no vive practicando la justicia de Dios no es de Dios. El que vive en la desobediencia a la palabra no es de Dios. El que vive en la hipocresía no es de Dios. El que sigue mirando atrás, anhelando lo de la carne, lo del mundo, no es de Dios. El que sigue todavía viviendo en sus pensamientos no es de Dios. El que todavía vive en la corriente del mundo no es de Dios. El que todavía quiere servir a dos señores, al diablo y a Dios, no es de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, peor con el diablo. Aleluya. El que vive todavía en sus perversiones no es de Dios. El que vive todavía practicando el pecado en el mundo no es de Dios. El que vive todavía obedeciendo al diablo, poniendo aún esas bodas mundanas en las congregaciones, no es de Dios. Así está escrito en la bendita palabra, aleluya. El que hace, todo aquel que no hace justicia, el que no obedece a la palabra. Clarito la Biblia, hermanos. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. El que aborrece a su hermano no es de Dios. Porque el que aborrece a su hermano es homicida espiritual. Es un criminal espiritual. Porque si todavía sigues tú con enojos con tu hermano o hermana, eres un homicida espiritual, un criminal espiritual. Todavía estás en tinieblas, todavía no le conoces a Dios y no eres de Dios, no eres trigo de Dios, sigues siendo paja de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que no hace justicia, clarita la palabra, no es de Dios, es del diablo. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor de Dios ahí morando en tu vida, ahí para que seas un hijo o hija de Dios. Porque si estás enojado con tu hermano o tu hermana, si no te has reconciliado con tu hermano o tu hermana, no eres de Dios porque estás viviendo injustamente. No eres de Dios porque sigues siendo hijo o hija del diablo. No eres de Dios porque estás en la injusticia. No eres de Dios porque todavía estás en tinieblas. No eres de Dios porque todavía practicas el pecado y le obedeces a tu Padre Dios, que es el diablo. El Dios tuyo es el diablo si tú sigues en la desobediencia. Si sigues aborreciendo a tu hermano o a tu hermana y no te has reconciliado con tu hermano o tu hermana, no eres de Dios. Clarito dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, como Dios nos amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, y en eso conocerán que son mis discípulos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, las características de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, como está escrito. Los hijos de Dios los compara nuestro amado Señor Jesucristo como el grano de trigo, hermanos y hermanas, y los hijos del diablo como paja de la tierra. Paja de la tierra para ser quemada en fuego que nunca se apagará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la palabra en la lectura que estamos meditando en Mateo 13, versículo 24 en adelante. Se refiere al Señor Jesucristo, la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Semejante a un hombre que vino y trajo la buena semilla, y después cuando sembró, la buena semilla, y después cuando el Señor Jesucristo les explica a los discípulos ¿qué era esta parábola? ¿Qué quería decir?
Ahí dijo el Señor Jesucristo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Solo de Él podemos nosotros recibir todo lo bueno. Solo de nuestro Señor Jesucristo recibimos la salvación, la vida eterna, la buena semilla para ser trigo de Dios, para ser recogidos en el granero, en el reino de los cielos. Solo de Él toda dádiva y todo bien perfecto viene del Padre de las luces. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, mira lo que dice la palabra. Mientras dormían los hombres, mientras estaban adormitados los hijos e hijas de Dios, vino el diablo y sembró la mala semilla. Vino el diablo y sembró sus hijos de él en ese lugar, hermanos y hermanas. Vino el diablo y sembró la paja de la tierra. Aleluya. En misericordia esta palabra, hermanos y hermanas, tenemos que ponerle mucha atención para no estar confundidos, para no estar ahí creyendo que todos estamos caminando bien delante de nuestro Padre, porque dice la Biblia, el que practica el pecado es hijo del diablo, y el que vive en la injusticia es hijo del diablo. Ese no es de Dios, ese sigue siendo paja de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Viene el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando nació la semilla de trigo, apareció la hierba, apareció la cizaña del campo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, juntos estaban sembrados en el campo, juntos estaban creciendo, juntas aparecieron. Pero al final, dice el Señor Jesucristo, que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, aleluya, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Señor, ¿no sembraste buena semilla? Señor, ¿no sembraste buenos hijos? Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Le preguntaron, dice la Biblia, los siervos, ¿de dónde pues viene cizaña? Y el Señor les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dejad crecer juntamente al trigo y la cizaña hasta la siega, hasta la cosecha. Dejadlas crecer juntamente, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No sea que al arrancar la cizaña a los hijos del diablo, también arranquéis con ella a los hijos de Dios, al trigo de Dios. Aleluya. Dejadla crecer. Así es en este tiempo, hermanos y hermanas, el trigo y la cizaña, hermanos y hermanas. Los hijos e hijas de Dios, no temáis manada pequeña, dijo el Señor Jesucristo, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Los hijos de Dios, en medio de una generación adúltera, perversa, pervertida, depravada de la faz de la tierra. Aleluya. Así está el grupo, el puñado de hijos de Dios que dijo el Señor Jesucristo, no temas manada pequeña, porque a vosotros como eres trigo de Dios, está preparado arriba un reino de los cielos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice,
el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Juntamente dejar crecer el trigo y la cizaña, hermanos y hermanas. Dios nos da la oportunidad cuando estamos todavía nosotros en el mundo, tenemos oportunidad, porque mientras hay vida, hermanos y hermanas, hay esperanza de volver los ojos, la mirada a aquel que nos llamó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Mientras tenemos vida, hermanos y hermanas, tenemos esperanza de alcanzar la compasión, la misericordia de nuestro Padre Dios, aleluya. Porque está escrito, hermanos y hermanas, que nuestro Padre Dios es lleno de compasión, de misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en amor, grande en compasión, hermanos y hermanas. Pero si hoy te decides, hermano y hermana, y te conviertes al Señor Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo, con ayuno, lloro y lamento, ahí vas a dejar de ser paja de la tierra y vas a ser trigo de Dios para ser recogido arriba en el granero, en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro, hermanos y hermanas. Cuando vino el dueño de la viña a recoger fruto, hermanos y hermanas, y le dijo al viñador: 3 años vengo a buscar fruto y no encuentro fruto en este evangélico y evangélica. Todavía no da fruto, no lleva fruto. 3 años he venido, dijo, a recoger el fruto y no lo hallo. Mejor le dijo: córtala y quémala. Pero el viñador le dijo: dejad 1 año más, no la cortes. Si en este año yo le pongo abono, le riego, le pongo agua, si en este año no da fruto, la cortarás después. Aleluya. Y ya el hacha está puesta, dijo Juan el Bautista, a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y quemado en el fuego, será paja de la tierra, quemado en fuego que nunca se apagará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Al momento de la siega, al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarle. En otra parte de la escritura dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero recoged el trigo en mi granero. Miren, hermanos y hermanas, recoged a los hijos e hijas del reino en mi granero. Recoged a los que han vivido en la obediencia a la palabra. Recoged a los que han vivido en santidad. Recoged a mi grano, al grano de trigo arriba en el reino de los cielos. Al final de la siega, en el libro del profeta Malaquías, dice la Biblia que al final se verá la diferencia entre el justo con el malvado. Al final se verá quién fue justo verdaderamente delante de Dios. Al final se verá cómo vivía el justo delante de Dios. Pero al final también se verá cómo vivía el malvado, el mentiroso, el hipócrita delante de Dios. Porque muchos me dirán en aquel día: pero Señor, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre hice señales. Pero el Señor Jesucristo dice: yo les declararé: apartaos de mí, nunca les conocí, obradores de maldad. Porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, habla en el juicio a las naciones, que apartará a las ovejitas de su derecha y pondrá a los cabritos a su izquierda. A las ovejitas dice que dirá: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda dice que dirán: apartaos de mí, malditos, obradores de maldad, paja de la tierra, al fuego eterno. Así está escrito, hermanos y hermanas. Pronto, hermanos y hermanas, a reconciliarnos delante de la presencia de nuestro Padre Dios. Pronto, hermanos y hermanas, a vivir en la justicia de Dios. Pronto, hermanos y hermanas, a dejar de ser paja de la tierra. Pronto, hermanos y hermanas, delante de la presencia de Dios, a convertirnos, como dice la Biblia, con ayuno, con lloro y con lamento, hermanos y hermanas, porque no podemos servir a dos señores, no podemos estar puestos la mirada en el mundo y también creyendo que así le vamos a agradar al Señor Jesucristo, al que nos llamó, hermanos y hermanas. Porque el que es amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye en enemigo de Dios. Pronto, hermanos y hermanas, la reconciliación con Dios para dejar de ser paja de la tierra, para ser trigo de Dios, para ser recogido arriba en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos y quemar, para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pero recoged a mis hijos en el granero, a heredar el reino que nos tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Así está escrito, aleluya, porque a todo el que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida que está arriba en el paraíso de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, continúa la lectura en el versículo 36 del mismo capítulo 13 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren, hermanos y hermanas, cómo ellos todavía no entendieron. ¿Por qué no entienden lo que ya predica nuestro amado Señor Jesucristo de la parábola que estamos meditando? Porque no estaban llenos, ungidos con el bendito Espíritu de Dios, porque el bendito Espíritu de Dios nos da el entendimiento espiritual, hermanos y hermanas. Ahí vamos a poder entender la bendita palabra de Dios, porque la palabra dice es espíritu y vida. Esto es espíritu y vida, y esto se ha de discernir en el espíritu, no en la carne pecaminosa nuestra, no, sino espíritu y vida, la palabra. Hermanos y hermanas, y ellos no entendieron. Así están en las congregaciones, en las iglesias. No entienden que sin el Espíritu Santo de Dios no hay hijos de Dios, no hay pueblo de Dios, no hay iglesia de Dios, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay redención. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos hijos de Dios. Está escrito en la bendita palabra de Dios, porque el bendito Espíritu de Dios es el arras, la seguridad que tenemos, herencia arriba en el reino de los cielos. Así está escrito en la palabra, porque el que no tiene al bendito Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Así dice la palabra, hermanos y hermanas. Pronto a llenarnos del Espíritu de Dios, pronto a buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, es tiempo, hermanos y hermanas, porque el Señor Jesucristo mismo, para iniciar el ministerio, Él fue ungido con el poder del Espíritu Santo de Dios en el río Jordán. Cuando fue a ser bautizado, ahí cayó el poder del Espíritu de Dios en el Señor Jesucristo, y ahí empezó el ministerio. Ese es el arras de nuestra herencia arriba en el reino de los cielos, el bendito Espíritu Santo de Dios. Porque recalcando, el que no tiene el Espíritu de Dios, dice la Biblia, no es hijo de Dios. Así está escrito, y no es hijo de Dios y sigue siendo paja de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No entendieron los discípulos lo que el Señor Jesucristo les había predicado, les había hablado respecto a la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces dice el versículo 37, respondiendo él, se refiere al Señor Jesucristo, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, el que nos vino a dar salvación, vida eterna. El que vino a morir aquí en la cruz del Calvario. El que dijo: yo soy el pan de vida. El Verbo divino encarnado.
El Señor Jesucristo, la palabra, el verbo. Él siembra la buena semilla aquí en el mundo. Solamente aceptándole a Él, recibiéndole a Él, ahí dejamos de ser paja de la tierra y somos trigo de Dios. Porque a todo el que le recibió, le dio potestad. A todo el que le recibe al Señor Jesucristo, les da potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Es decir, ya no son paja de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que siembra la buena semilla para salvación, para redención, para vida eterna, es el Señor Jesucristo, el único que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que siembra la buena semilla, el que nos da la salvación, el que nos da la vida eterna, es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque solamente dice la Biblia, hemos sido reconciliados con nuestro Padre Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y solamente el que tiene, dice la Biblia, el Señor Jesucristo en sus vidas, ese es hijo de Dios y tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre, el que siembra la buena semilla para nosotros ser trigo de Dios, para ser recogidos arriba en el granero, en el reino de los cielos, y no ser paja de la tierra para ser quemados en el fuego del infierno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y continúa la palabra, dice el versículo 38 de la lectura: el campo es del mundo. Hermanos y hermanas, en este tiempo, la generación que no conoce a Dios, una generación perversa, adúltera, maligna. Y en medio de esta generación, hermanos y hermanas, un puñado de hijos e hijas de Dios. Aleluya. Como el Señor Jesucristo mismo lo dijo: no temas, manada pequeña. Una manada pequeñita aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Está escrito: el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Solo el que es de Dios, él escucha la palabra, la obedece, la practica, la vive. Es decir, es justo delante de Dios. Justificados pues por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Solamente por Él tenemos entrada libre al trono celestial, al reino de los cielos, a la presencia de nuestro Padre, el Dios altísimo y creador del universo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El campo es del mundo, juntos creciendo el trigo y la cizaña, juntos creciendo los hijos de Dios y los hijos del diablo aquí en este mundo perverso, pervertido y podrido. Aleluya. Lleno de maldad, lleno de adulterio, lleno de perversidad. Juntos creciendo aquí el trigo y la cizaña. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero al final, en la siega, en la cosecha, dice que dirá nuestro Padre Dios: recoger primero la paja, atarla en manojos y quemarla en el fuego, pero también recoger el trigo en mi granero, arriba en el reino de los cielos. Así está escrito. Aleluya. El campo es del mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla sembrada aquí en la faz de la tierra, los hijos del reino. La paja de la tierra, los hijos del malo, los hijos del maligno, los hijos del diablo, los que no quieren acercarse al Señor Jesucristo, los que siguen todavía en las congregaciones, bajo la Biblia, bajo la mano, bajo el brazo de pecadores escondidos, de hipócritas, de fornicarios espirituales, adúlteros espirituales, que viven todavía de idólatras en el mundo, practicando el pecado, viviendo todavía doble vida. Y ellos siguen siendo todavía paja de la tierra para ser quemados, como dice la Biblia, en fuego que nunca se apagará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos de Dios. La buena semilla son los que viven en obediencia a su palabra. La buena semilla son los que se han apartado del mundo. La buena semilla son los que ya no viven de fornicarios espirituales. La buena semilla son los que viven en santidad. La buena semilla son los que viven en pureza delante de Dios. La buena semilla son los que viven en integridad delante de Dios. Pero la mala semilla son los que son, redundando, los injustos. Y no sabéis que los injustos, porque son paja de la tierra, no heredarán el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la cizaña son los hijos del malo. Y la cizaña, la paja de la tierra, los hijos del diablo. Hermanos y hermanas, la cizaña, los evangélicos y evangélicas que no quieren vivir en la justicia. Los evangélicos y evangélicas que todavía practican el pecado, que todavía viven doble vida, que todavía viven en la corriente del mundo, que todavía viven en la carnalidad, todavía viven en la inmundicia, todavía viven de amigos del mundo. Todavía viven mirando hacia atrás. Todavía viven anhelando lo que dejaron atrás. Todavía practican el pecado en oculto. Todavía se sientan en la mesa de los sacrificados a los ídolos, a los demonios. Todavía están esperando las fiestas paganas y mundanas. Todavía están practicando el pecado ahí sentados en una iglesia, agarrados la Biblia. Todavía viven de enemigos de Dios. Ellos son los hijos del malo, los hijos del diablo, es decir, la paja de la tierra. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y las cizañas son los hijos del malo, los hijos del diablo, los hijos de desobediencia. Y muchos de los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, porque seguían siendo paja de la tierra, aún sentados en las congregaciones, agarrados la Biblia, seguían practicando el pecado. Muchos de los hijos del reino serán echados en las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a los profetas, y vosotros, por ser paja de la tierra, estéis excluidos del reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. Leáis, hermanos y hermanas. El enemigo, hermanos y hermanas, el que sembró la mala semilla, el que sembró la cizaña en el campo, el que sembró a sus hijos aquí en el mundo es el diablo. Pero tú, hermano y hermana, si estás todavía como paja de la tierra, es el tiempo que te reconcilies con aquel que te llamó, con aquel que te rescató, cuando estabas fundido en tus pecados, en tus delitos, en tu basura, cuando te revolcabas en el pecado. Cuando tú te deleitabas en el pecado, es tiempo de que te conviertas a Él. Él te espera con los brazos abiertos para que seas trigo de Dios, para que seas recogido arriba en el granero, en el reino de los cielos. Hermano y hermana, reconciliémonos pronto con aquel que nos rescató de la basura, del pecado, en donde estábamos muertos para Dios. Despiértate, hermano, tú que estás dormido. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia. Levántate de los muertos, levántate de ser paja de la tierra. Ya no sigas siendo paja de la tierra, y la luz de Cristo te alumbrará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El enemigo que sembró a los hijos de Él aquí en la tierra es el diablo. Hijos del diablo, la paja de la tierra. Hijos de Dios, el trigo que será recogido arriba en el granero
en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las ciegas del fin del siglo y los segadores son los ángeles. Las ciegas del fin de este siglo, hermanos y hermanas, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida y todo ojo le verá, hermanos y hermanas, porque Él viene, como dice la Biblia, con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar su retribución a los que no obedecieron el Evangelio y a los que vivieron ahí de pecadores escondidos. Para eso viene el Señor Jesucristo en llamas de fuego, pero también para recoger su trigo arriba en el granero, en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las ciegas del fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Así será cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Cuando, como dice la Biblia, todo ojo le verá. Y ahí se lamentarán las naciones de la tierra. Y ahí se lamentarán, dice la Biblia, las tribus de la tierra, por el bramido del mar y de las olas. Porque vendrá un día, como dice la Biblia, de entenebrecimiento, un día de dolor, en donde ya no tendremos oportunidad si no transformamos nuestra vida. Hoy dejamos de ser paja de la tierra y pasamos a ser el grano de trigo para ser recogidos en el granero arriba, en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, dice la Biblia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hermanos y hermanas, Dios no puede ser burlado, hermanos y hermanas, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque dice la Biblia, el fin de este siglo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a todos los que son paja de la tierra, a todos los que viven doble vida, a todos los que dicen que son evangélicos y evangélicas y todavía practican el pecado y todavía viven doble vida y todavía son adúlteros espirituales y todavía viven ofendiendo a Dios y todavía siguen siendo paja de la tierra. Recogerán a los que viven practicando el pecado en las congregaciones, a los que viven ofendiendo a Dios en las congregaciones, hermanos y hermanas, a los que han convertido las congregaciones, la gracia de Dios en las congregaciones convertidas en libertinaje para ellos deleitarse en la carne, en el pecado ahí en las congregaciones, para practicar el pecado en las congregaciones. Ya no lo practican en el mundo, ahora se escudan en las congregaciones y ahí dan el deleite a su carne y ahí practican el pecado y ahí siguen siendo paja de la tierra para ser quemados en fuego que nunca se apagará. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Convertida la gracia de Dios en libertinaje en las congregaciones que no son del Señor Jesucristo por la faz de la tierra. Es decir, que todavía siguen siendo paja de la tierra. Es decir, que todavía siguen siendo hijos de hijas del diablo. Así está escrito en la bendita palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Recogerá de su reino a los desobedientes, a los que tienen doble vida, a los que están en las congregaciones de hipócritas, de pervertidos, de depravados, de pecadores escondidos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A los que todavía practican el pecado en oculto, recogerá de su reino a los que hacen la iniquidad, la maldad. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Recogerá de su reino a los mediocres, a los conformistas, a los cobardes, a los adúlteros, a los que no quieren perdonar al hermano o a la hermana, a los que aborrecen al hermano o a la hermana, a los que viven enojados con el hermano o la hermana, a los que han convertido la gracia de Dios en libertinaje y siguen disfrutando del pecado en las congregaciones. Hermanos y
y hermanas, practicando el pecado en las congregaciones, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, que son paja de la tierra, para ser quemados, como dice la Biblia, en fuego que nunca se apagará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A todos los que son paja de la tierra, que todavía viven en la perversión, en el pecado, en la desobediencia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. A todos los desobedientes, por eso dice la Biblia que viene nuestro Señor Jesucristo con los ángeles de su poder en llamas de fuego, castigando a todos los que no conocen el Evangelio, a los impíos de la tierra, para dejarlos convictos, y a los que no obedecen el santo Evangelio. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando tú, hermano y hermana, reacciones, que sigas todavía de paja de la tierra, dice que serás echado en el fuego del infierno, en donde será el lloro y el crujir de dientes, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. No juegues con tu salvación, no juguemos con nuestra salvación, hermanos y hermanas, porque recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y echará la paja, dice, y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya no haya salida, hermano o hermana, cuando ya todo se haya perdido, cuando ya no haya esperanza, cuando tú no acogiste, cuando alguien te habló, cuando alguien te dijo que dejaras de ser paja de la tierra, que dejaras de ser un pecador escondido, que dejaras de ser un hipócrita delante de Dios, que dejaras de practicar el pecado en la iglesia donde asistes, que ya no vivas doble vida. Dios te mandó, alguien te dijo, que ya no sigas en la corriente del mundo, que ya no te deleites en tu carne, que ya no vivas en tus pensamientos. Alguien te habló, alguien te dijo. Alguien, Dios te mandó que vayas a reconciliarte con tu hermano o hermana, y no lo quisiste hacer, porque todavía dice la Biblia, los que practican el pecado, los que viven en la injusticia, son paja de la tierra y por ende hijos del diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ahora las congregaciones, las iglesias, convertidas a la gracia de Dios en libertinaje. Todas las perversidades del mundo, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el diablo ha puesto en el mundo, ahora en las congregaciones, en las iglesias. Por la faz de la tierra, las congregaciones y las iglesias, paja de la tierra. Si no se convierten al Señor Jesucristo, a aquel que nos llamó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, como está escrito, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos. Vengan, trigo de Dios, a heredar el reino de los cielos. Escrito está en la bendita palabra, preparado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el grano de trigo, los hijos del reino, los obedientes, los que se apartaron del mundo, los que se apartaron del pecado, los que dejaron la doble vida, los que dejaron la hipocresía, los que no eran pecadores escondidos, los que ya no esperaban que lleguen los cumpleaños para ellos también ir a sentarse en la mesa de los sacrificados a los ídolos, a los demonios. Los que se apartaron del mundo, hermanos y hermanas, ellos heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Pero los que no se apartaron, que todavía seguían practicando el pecado,
Ellos dicen que serán echados en el horno de fuego, en donde arde con fuego y azufre. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El trigo será recogido en el granero, en el reino de los cielos. Los que se han apartado del mundo, los que ya no viven doble vida, los que no son mediocres, conformistas, tibios ni mundanos, ellos heredarán el reino de los cielos. Los que ya no viven doble vida, los que se apartaron de la corriente del mundo, los que ya perdonaron al hermano o a la hermana, los que se reconciliaron con nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Los que ya dejaron la vida mundana, los que ya no viven en la carne, los que ya no viven deleitándose en el pecado, aún en las congregaciones, aleluya. Los que ya no viven practicando el pecado en las congregaciones, aleluya. Ellos dicen que somos trigo de Dios para ser recogidos en el granero, en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, entienda. ¿Por qué no podéis entender mis palabras? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Así está escrito, así nos dice nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, miren, hermanos y hermanas, la palabra de Dios cómo nos habla clarito para no estar confundidos o hacernos los confundidos. Después decir yo no he sabido. Clarita la palabra, hermanos y hermanas. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesucristo al último de la meditación en el versículo 43 de la palabra. El que tiene oídos, oiga, entienda. No solo ser, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, obedientes a la palabra. Hermanos y hermanas, viviendo por la palabra, practicando la palabra. Porque si somos, hermanos y hermanas, solamente oidores olvidadizos, solamente escuchamos la palabra, pero no practicamos, seguimos siendo paja de la tierra, hermanos y hermanas. Aleluya. Seguimos viviendo en la injusticia. Es decir, todavía no estamos convertidos al Señor Jesucristo. No estamos convertidos y todavía tú, hermano y hermana, que no estás convertido, sigues llamándole Señor, Señor, al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo te dice en la palabra, no lo digo yo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Para qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo, y no haces lo que yo te mando, y no practicas mi palabra, y no me obedeces, y sigues siendo paja de la tierra. Aleluya. Hermanos y hermanas, esta es la bendita palabra que hemos traído en este día. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, conocemos y sabemos, primeramente, si está nuestro nombre inscrito arriba en el libro de la vida. Te pregunto, hermano o hermana, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra manera de vivir, sabemos si somos paja de la tierra para ser quemada, o somos trigo de Dios para ser recogidos arriba en el reino de los cielos. Pronto, hermanos y hermanas, la reconciliación con nuestro Padre Dios. Mientras hay vida, hermanos y hermanas, hay esperanza. Mientras hay vida, tenemos oportunidad de convertirnos en trigo de Dios. Mientras hay vida, hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de acercarnos a aquel que nos llamó, que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pronto, hermanos y hermanas, a reflexionar. No juguemos, hermanos y hermanas, con nuestra salvación. No juguemos a los evangélicos y evangélicas. No sigamos jugando, porque esto no es juego, hermanos y hermanas. Porque si viene el Señor Jesucristo, o si te llama a cuentas, y estás todavía como paja de la tierra, dice que serás quemado en fuego
que nunca se apagará. Que el Dios de paz les bendiga, hermanos y hermanas. El Dios de paz les llene del poder, de la unción, del fuego del bendito Espíritu de Dios, y ríos de agua viva corran dentro de ti, para dejar de ser paja de la tierra y convertirte en grano de trigo, para que seamos recogidos arriba en el reino de los cielos, en el granero de los cielos, para vivir con nuestro amado Señor Jesucristo, porque está escrito en la palabra: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, entienda. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.